de toda la patología hematológica que hemos visto, como las tres grandes cosas como neoplásicas que son, dentro de lo poco frecuente, más frecuente, el linfoma, el mieloma y la leucemia aguda, que es lo que tienen que saber, o lo que más deberían saber en el fondo como médicos generales. Entonces ahora les voy a hablar del linfoma, que es lo último que queda. Los objetivos de esta clase son recordar aspectos generales del linfoma que lo vieron cuando hicieron sus clases en tercero, comprender la importancia epidemiológica de la evolución de la enfermedad, comparar a grandes rasgos los diferentes tipos de linfoma, porque hay muchos tipos, a grandes rasgos que no quiero que se lo aprendan de detalle, que no es lo importante, y esto sí, desarrollar conocimientos para ser capaces en la oportuna sospecha diagnóstica. Esto sí que sí, esto es súper importante porque ustedes van a ser los que tienen que sospechar el diagnóstico, y también conocer la importancia del adecuado manejo de las complicaciones que lo hemos visto desde ayer, en mieloma también, y ahora también las complicaciones hemato-oncológicas, que son las que ustedes tienen que saber sospechar y tratar. Bueno, el linfoma es una patología que está en GES desde el año 2013, en pacientes de 15 años y más. Y hay una canasta de prestaciones para estos pacientes. Ustedes cuando lo sospechan tienen que hacer una interconsulta con sospecha de GES para que la cosa empiece a correr los tiempos y sea más rápido. Y los pacientes tengan acceso oportuno a todas las canastas que muestra el GES para estos pacientes. Es una neoplasia del sistema linfático. Se origina en una célula del sistema linfático, en un linfocito, en el órgano linfático o en otro órgano o en otro tejido. A partir del tejido linfoide puede ser de un linfocito B, un linfocito T o un natural killer. A grandes rasgos hay dos tipos, que es el Hodgkin y el no Hodgkin, que es como uno clásico. Y dentro de la patología neoplásica hematológica, en el adulto es la más frecuente. Bueno, como para recordar, el sistema linfático está compuesto por los órganos linfoides primarios, que es la médula ósea, y el timo, que el timo en verdad en el adulto no es tan importante como en los niños, y los órganos linfoides secundarios, que son los ganglios linfáticos, el vaso, el epitelio y la mucosa asociada a tejido linfoide, ya que toda la mucosa gastrointestinal tiene tejido linfoide. Por lo tanto, el linfoma puede aparecer en cualquier parte, en las amígdalas, en el vaso, etc. Epidemiológicamente, bueno, esto ya es más o menos de varios años atrás, pero acá están todas las patologías de cáncer en Chile en hombres y acá en mujeres, ¿ya? Y el linfoma no Hodgkin está aquí y el linfoma de Hodgkin es súper poco frecuente, está acá abajo, en comparación con la otra patología de próstata, estómago y de piel, que es más frecuente. Y en la mujer es un poquito más frecuente, está aquí el no Hodgkin y por aquí abajo el de Hodgkin. El de Hodgkin siempre va a ser menos frecuente. Y en comparación con los otros cánceres en mujeres, de mama, piel y de vesícula. Dentro de los cánceres hematológicos, el linfoma no Hodgkin es el más frecuente, seguido del mieloma, las leucemias agudas, las leucemias crónicas y el linfoma de Hodgkin. Así que si ven a un paciente con linfoma, lo más probable es que sea no Hodgkin. Y lo importante, bueno, aparte de la importancia de que el linfoma de no Hodgkin es mucho más frecuente que el Hodgkin, aquí estas son un poquito más actuales, esto de la Organización Mundial de la Salud. En el año 2018 se diagnosticaron 1.490 linfomas en Chile no Hodgkin y 254 Hodgkin. Y lo importante es que el linfoma de Hodgkin tiene mucha mejor sobrevida, un 80-85% a los 5 años. Por lo tanto, tiene una alta tasa de curación. Esto es una sobrevida mucho mayor que, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, etc. O sea, tiene un buen pronóstico. Y el linfoma no Hodgkin va a depender de muchas cosas el pronóstico. Tiene un pronóstico más sombrío. La causa del linfoma, como a toda neoplasia, en verdad no se sabe, generalmente no llega a una causa definida, pero sí existen mayores incidencias, mayores asociaciones. Por ejemplo, pacientes con VIH o con inmunosupresión congénita tienen más riesgo de hacer linfoma. Enfermedades autoinmunes, infecciones virales como Epstein-Barr, HTLV1, también tienen más riesgo de hacer linfoma, y el Helicobacter pylori, que hacen más linfomas gástricos, ¿ya? Pero no necesariamente un paciente con VIH va a hacer linfoma, o sea, no como sí o sí, hay más asociaciones. Bueno, la clasificación, hay distintas clasificaciones, en general el Hodgkin y el no Hodgkin. Estos son los tipos histológicos, que el más frecuente en el Hodgkin es la esclerosis nodular y en el no Hodgkin es el linfoma B.
Y a grandes rasgos, la diferencia entre el Hodgkin y el no Hodgkin es que el linfoma Hodgkin, la prevalencia ha permanecido estable durante los años porque tiene una edad de aparición en pacientes jóvenes. Y es bien ordenado. Por ejemplo, generalmente ocurre solamente en los ganglios, es raro que tengan el compromiso extralinfático. La diseminación es linfática, y por ejemplo, si tiene un ganglio cervical, después va a tener uno supraclavicular y después uno axilar. Es raro que tenga uno cervical y uno inguinal y se salte los otros ganglios. Es como ordenadito su distribución. Bueno, histológicamente, la célula Restembre, esa célula que tiene dos ojitos, y el pronóstico va a depender de la etapa clínica en la que se presente. O sea, por eso es súper importante hacer el diagnóstico precoz. Un linfoma Hodgkin de etapa 1 tiene alrededor de un 90-95% de sobrevida a 5 años. O sea, tiene un súper buen pronóstico. Y de eso va a depender de qué tan tempranamente el paciente consulte y de qué tan tempranamente ustedes lo sospechen. Y es curable en general un 80%. Y en cambio en los Hodgkin ha habido últimamente un aumento progresivo porque se da en pacientes mayores, y como la población está aumentando en edad, van a haber más linfomas. Puede aumentar en varios sitios, puede haber adenopatías en todos lados, es frecuentemente compromiso intraganglionar, o sea, podemos ver algunas fotitos que el linfoma puede estar en cualquier parte. Puede haber linfoma ocular, gástrico, intestinal, recto, piel, hueso, etc., cualquier parte, además de los ganglios. La diseminación es hematógena, por eso que se reparte como por todos lados. La histología clásicamente es por células B o células T, y el pronóstico va a depender de varias cosas, entre algunas el tipo histológico, y es curable solamente en el 50% de los casos. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos ante un paciente con linfoma o con sospecha de linfoma? Primero, la sospecha clínica. Acordarse que es GES. Entonces, en un paciente con una adenopatía, que es un aumento de volumen, en algún sitio los ganglios linfáticos que les monté antes, en el cuello, inframandibular, supraclavicular, infraclavicular, axilar, inguinal, que tiene más de 1 centímetro. En general, las inguinales se puede decir que más de 2 centímetros, porque las inguinales generalmente son súper inespecíficas. Pero, por ejemplo, por lo general, mayor de 1 centímetro, que no responde a tratamiento con antiinflamatorios o antibióticos. O sea, ustedes ya le dieron antiinflamatorio, por ejemplo, si era una neuropatía cervical y pensaron que era secundario un proceso odontológico, le dieron antibiótico, lo dio al dentista y sigue con el ganglio por más de 30 días, ustedes tienen que sospechar que pudiese ser un linfoma, ¿ya? Independiente si tiene síntomas o no. Obviamente que si tiene síntomas, antes. El cuadro clínico, una anamnesis detallada, como siempre, examen físico completo, como siempre, y un laboratorio básico para empezar. Y obviamente si se asocia a síntomas B, con mayor razón lo vamos a sospechar. ¿Y cuáles son los síntomas B? La fiebre, objetivada, principalmente en la noche, que no es secundaria a procesos infecciosos. Obviamente usted descartó que el paciente estaba con una gripe, con un COVID, con una neumonía, tenía fiebre porque sí, que es fiebre de origen tumoral. Sudoración nocturna, principalmente en los Hodgkin, pero los no Hodgkin también pueden tener, que sudan, que transpiran, pero no es que transpiren nomás, sino que mojan el pijama, que a veces tienen que cambiarse en pijama en la noche y la sudoración es bien pesada. Y pérdida de peso. Y la pérdida de peso, obviamente, con ingesta conservada, ¿no? El paciente no está a dieta hipocalórica porque quiere bajar de peso, con ingesta conservada y aproximadamente el 10% de su peso. Ojalá objetivada. Esos son los síntomas B. Puede haber un linfoma sin síntomas B, pero eso orienta más. Entonces, repito, ganglios indolores. Estos ganglios no duelen. En general, los ganglios de tumores sólidos, por ejemplo, de cáncer pulmonar con metástasis axilares, son duros, pétreos, y no duelen tampoco. Los ganglios inflamatorios pueden ser blanditos, pero son dolorosos a la palpación y tienen enrojecido alrededor. Y los ganglios del linfoma no duelen, no son duros, pero tampoco son tan blandos, son como una consistencia como que tocaron una goma de borrar, son como gomosos. Entonces, ganglios indoloros persistentes de más de 1 centímetro por más de un mes, que pueden estar en el cuello, más sudoración nocturna persistente, importante, que mojen el pijama, que se tenga que cambiar el pijama o la sábana, baja de peso objetivada, 10%, APP o más, fiebre persistente sin explicación de causa infecciosa, y
Los otros síntomas van a ser dependiendo de dónde está el linfoma, porque como les dije, el linfoma, pues, principalmente el linfoma no Hodgkin, puede estar en los ganglios, pero también puede estar en cualquier órgano extralinfático. Puede estar en el estómago, en el intestino, en el recto, en el retroperitoneo, en la boca, en la lengua, en la amígdala, en el ojo, en el hueso, en la piel. Entonces, dependiendo de dónde esté, va a ser los síntomas que va a dar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un linfoma gástrico va a dar síndrome ulceroso, dolor abdominal, saciedad precoz, sensación de masa abdominal. Ya puede haber asociaciones pronomegalias, sensación de masa abdominal. Pueden haber lesiones pruriginosas o nódulos persistentes en la piel que no responden a un tratamiento con una alergia. Pueden haber linfomas cutáneos que se pueden confundir con dermatitis atópica, pero que son crónicas, 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 y que en 2 años está igual. Eso pudiese ser incluso un linfoma y hay que biopsiarlo. Esto, por ejemplo, este es un linfoma T. De nuevo, ganglios persistentes 1 centímetro por un mes. Creo que esta va a ser pregunta de prueba. Sudoración nocturna, baja de peso, fiebre persistente sin explicación infecciosa, sensación de masa abdominal, asociaciones pronomegalia, lesiones en la piel. Ahí están todos los lados donde pueden salir los ganglios. Y ejemplos, adenopatías. A veces llegan los pacientes así. A veces pacientes que son muy rurales, que tienen baja educación, que son muy miedosos y no quieren que les digan que tienen un cáncer, dejan crecer estos ganglios porque como no duelen y todavía no comprimen ninguna estructura vital, aguantan, aguantan, aguantan y llegan así, ¿ya? Ganglios axilares, esto ya grosero, cervical, pero ustedes tienen que ir a buscarlo, o sea, a veces el paciente va a tener una pequeña adenopatía cervical, pero ustedes tienen que examinar todos los lugares donde pudiesen salir ganglios y buscarlos dirigidamente. Axilar, inguinal. Este es un linfoma, esto es un linfoma asociado a mucosa. Esto también. Bueno, del paladar, como les digo, pueden estar en cualquier parte. De la amígdala, amigdalitis persistente, o sea, un paciente que tiene una amigdalitis purulenta por una bacteria bacteriana, usted lo trata y se cura. Pero estos son amigdalitis que se han estado con penicilina, con amoxicilina, con moxiclavulánico, con claritromicina, con analgésicos, qué sé yo, y siguen y siguen y siguen con esta amigdalitis y resulta que se biopsia y es un linfoma amigdaliano. Linfoma asociado a la tiroides, linfoma aquí en el paladar, linfoma cutáneo, síndrome de vena cava superior, esto lo vimos ayer, ya también pueden producir complicaciones cuando hay a veces muchas masas mediastínicas grandes que comprimen la vena cava superior, que a veces no pueden haber adenopatías arriba, a veces sí, hay que sospecharlo y manejarlo con urgencia. Este es un caso real, un paciente que tuvimos hace un par de años atrás, que llegó con un síndrome de vena cava superior, había tenido baja de peso, no había tenido ni fiebre ni sudoración nocturna, tenía disnea, disfagia, disfonía y esta lesión grandota que era bilateral, pero era más al lado derecho, que estaba ulcerada, y se hospitalizó, se manejó de urgencia con corticoide, que anduvo bien y se le partió la quimioterapia, y este es el paciente al mes. Un ciclo de quimioterapia. O sea, el síndrome de cava superior, pero el linfoma anda bien con la quimioterapia. Pero inicialmente se hizo la terapia de rescate con corticoides, que eso es lo que dijeron las chiquillas ayer. Este es otro paciente que también desde hace como un año atrás llegó por lo mismo. Él tenía un linfoma gástrico, y él debutó con hemorragia digestiva y además tenía el examen físico, tenía esta adenopatía. También se manejó con quimioterapia y esto después del primer mes. O sea, los linfomas son bastante, algunos, quimioterapia sensible. Entonces, ante la sospecha diagnóstica, ¿qué hacer? Bueno, la guía GES dice que los médicos generales, los médicos especialistas, tienen que derivar especialistas, hematólogo o cirujano. Pero yo le digo que no. No derive una sospecha de linfoma al hematólogo o a la hematóloga. ¿Por qué? Porque para hacer el diagnóstico es imperiosamente necesario tener una biopsia, ¿ya? Y nosotros no hacemos biopsia de los ganglios, eso lo hacen los cirujanos o cirujanas. Por lo tanto, si usted sospecha de linfoma, tiene que llevar a algún lugar donde le puedan hacer una biopsia a ese paciente. Si es un ganglio cervical, donde haya cirujano cabeza y cuello. Si es un sospecha que tiene un linfoma rectal porque le hizo un tacto rectal y tocó una masa rectal,
a algún lugar donde le hagan una rectoscopía, una colonoscopía y le puedan tomar una biopsia de ahí. Pero es importante que lo mande al cirujano o cirujana y esto va a ser preguntas de prueba. Y siempre se equivoca alguno. Porque si lo manda a hematología, en hematología lo vamos a ver en un mes más. Va a llegar el paciente con sospecha de linfoma sin biopsia y le vamos a tener que hacer la interconsulta cirugía. En un mes más lo va a ver el cirujano, entre que lo operen y todo el show. O sea, se va a atrasar el diagnóstico. Por lo tanto, usted lo tiene que mandar a un lugar donde se le pueda hacer la biopsia. Entonces, al diagnóstico, el procedimiento para confirmar el diagnóstico de linfoma es la biopsia quirúrgica excisional del ganglio tejido. No sirve una punción por aguja fina, ¿ya? Tiene que sacarse entero el ganglio o un pedazo de tejido, teñirlo, mirar los microscopios y hacer una inmunohistoquímica para evaluar qué tipo de linfoma es, si es B, si es T, si es natural killer, para ver qué quimioterapia se le va a hacer. Hay que notificarlo por GES y ahí recién se va a hematología, ¿ya? Bueno, en hematología se va a tapificar, ustedes igual pueden ir a hacer exámenes antes de que llegue a hematología, dependiendo de qué es lo que tenga el paciente, cuáles son los síntomas, pero generalmente en la clínica, exámenes de laboratorio, estudio radiológico y biopsia de médula ósea. Con todo eso se le hace la etapa al linfoma para evaluar cuál va a ser el pronóstico del paciente. Entonces, la clínica, de nuevo, adenopatía, síntomas B, síntomas extranodales, hay que ver cabeza y cuello, nasal, piel, síntomas gastrointestinales, puede haber compresión de vías urinarias, si el linfoma cerebral puede haber alteraciones neurológicas como focalidad neurológica, convulsiones, compromiso de conciencia, etc. Y los exámenes puede haber pancitopenia si es que está infiltrada con el linfoma en la médula ósea, etc. Los exámenes de laboratorio que ustedes pueden ir pidiendo mientras tanto espera la interconsulta al cirujano o al hematólogo son exámenes generales, hemograma, creatinina, prueba hepática, LDH, que la LDH es importante porque nos muestra destrucción celular, calcio, fósforo, proteinuria, albúmina, beta-2, que también es un marcador tumoral, uricemia. Lo otro ya nosotros los pedimos en el hospital, en hematología, pero esto es importante que ustedes lo pueden pedir también en atención primaria porque hay asociaciones, como les dije antes, de linfoma con VIH, de linfoma con HTLV1, y estos dos también se piden porque los pacientes con virohepatitis B, virohepatitis C, hay que tener cuidado con la quimioterapia porque vamos a inmunodeprimirlo y estos virus se pueden activar. Desde el punto de vista radiológico es súper importante para ver cómo está en el fondo esparcido este linfoma en el cuerpo. Entonces, radiografía de tórax ya casi no se usa, solamente en la urgencia cuando hay no disponibilidad, si por ejemplo tengo un síndrome de una cava superior. Pero en general lo que se usa es TAC de cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste, con escáner o resonancia de encéfalo si hay algún signo neurológico, cintigrama 8 según corresponda, que no se usa mucho, y el PET scan también sirve mucho, porque en el PET scan se ven las lesiones hipermetabólicas por el linfoma. Y como último, la biopsia de médula ósea, que esto lo hacemos en hematología, esto ya de especialista, solo para que lo sepan, que es una punción que se hace en la espina ilíaca postero superior, y con anestesia local y un poquito de sedación. Yo les pongo música para que se relajen un poquito porque es un procedimiento que duele y estresa, y se saca un pedacito de tejido de médula ósea para ver, además de las células, el parénquima que tiene la médula, para ver si está infiltrado o no está infiltrada por linfoma. Y en otros casos se hace ecocardiograma, test de embarazo, porque a una mujer embarazada no se le puede dar quimioterapia. Endoscopía, por ejemplo, se sospecha que un linfoma del estómago, TAC de cerebro resonancia, si que tiene tecnología neurológica, radiografías, escáner, etc. Y con esto lo vamos a etapificar, esto no se lo tienen que aprender de memoria, ya solamente saber que la etapa 1 es menos malo que la etapa 4, ¿ya? Y que se van a clasificar según si hay en la etapa 1 solamente una región ganglionar con linfoma, en la etapa 2, dos regiones ganglionares, en la etapa 3, regiones ganglionares arriba del diafragma y abajo del diafragma, y en la etapa 4 cuando hay algún órgano extralinfático comprometido, por ejemplo, no sé, el hígado o los huesos. Y mientras más etapas, va a empeorar el pronóstico. Un poco sobre el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Bueno, ya dijimos que el Hodgkin es una neoplasia derivada del linfocito B, que se caracteriza porque tiene estas celulitas como con dos ojitos, que es la célula de Rett-Steinberg.
La Organización Mundial de la Salud lo divide según tipos histológicos. El más frecuente son estos dos, y la esclerosis nodular en general es más frecuente, pero en Chile andan por ahí igualito. La esclerosis nodular es más joven, la cerebralidad mixta es más pacientes de más edad. Y lo importante es que el linfoma de Hodgkin, y esto quiero que lo sepan, es que el pronóstico está dado por la etapa y por la edad del paciente. Con la edad ustedes no pueden hacer nada, pero con la etapa sí. Entonces, si ustedes pesquisan un linfoma de Hodgkin a temprana etapa, va a ser mucho más favorable para el pronóstico del paciente que si ustedes ven el ganglio y no lo toman en consideración, lo sueltan en un año más cuando ya esté lleno el ganglio, ¿ya? O sea, es súper importante pesquisarlo tempranamente. Y el no Hodgkin es un poco más complicado porque hay muchos tipos distintos histológicos, si es de linfocito B, si es de T, etcétera, ¿ya? Además hay muchas asociaciones con infecciones, HTLV1, VIH, Helicobacter, enfermedad autoinmune, etcétera, ¿ya? En general se clasifican en dos, los de bajo grado y los agresivos, pero hay una infinidad de distintos. Ya solamente saber que los de bajo grado son como crónicos. Por ejemplo, el linfoma folicular, que se ha convertido como casi en una enfermedad crónica, en donde hay una sobrevida de 8 o 10 años, incluso más, en donde el paciente se trata, recae, se trata, recae, se trata, recae, y vive mucho tiempo con este linfoma. Y los agresivos de alto grado son los que crecen rápido y los que tienen intención curativa del tratamiento, y ojalá que no vuelva nunca más, ¿ya? Y el pronóstico del linfoma agresivo va a depender de un montón de cosas, principalmente de la edad, del estadio, de cuántos órganos estén comprometidos, del eco, que fue que lo vimos ayer, que es una escala para ver como el desempeño físico previo del paciente, etc. Y estas escalas se usan para determinar como el pronóstico de los pacientes. Entonces el linfoma de Non-Hodgkin están los dos, el indolente o el agresivo, y también se puede asociar a la inmunocompetencia. El tratamiento, bueno, como tratamiento ustedes no tienen que saber quimioterapia porque no es el objetivo de esta clase. Tienen que saber que solamente se manejan, a diferencia de los tumores sólidos, los tumores sólidos, dependiendo del tumor, obviamente, se manejan generalmente con cirugía y con quimioterapia neoayudante, pero principalmente la cirugía, donde sacan el tumor en el fondo. Aquí no, aquí los linfomas son bastante quimiosensibles, por lo tanto, la única intervención quirúrgica que tiene el paciente, por lo general, es la biopsia, que es para saber qué tipo de linfoma es. ¿Ya? Pero la quimioterapia es el tratamiento de elección, que es para eliminar los linfocitos alterados. Además hay tratamientos con inmunoterapia, que son terapias target, radioterapia en casos seleccionados y trasplante de progenitores hematopoyéticos también en casos seleccionados. Bueno, y en los linfomas agresivos y en los linfomas Hodgkin, el objetivo del tratamiento es curar la enfermedad, ¿ya? Por eso ustedes tienen que manejar también las urgencias, porque la idea es que tus pacientes se mejoren y nunca más tengan linfoma. Y el objetivo de los linfomas indolente es aumentar la sobrevida libre de progresión. En el fondo, hacer una enfermedad crónica. Y el manejo de las complicaciones es lo que tienen que saber sí o sí, que no lo voy a repetir porque lo vimos ayer. Básicamente los linfomas que van a hacer, van a comprimir órganos vitales u órganos importantes. Por ejemplo, el síndrome de vena cava superior, síndrome de compresión medular. Por ejemplo, cuando un linfoma, cuando hay muchas masas retroperitoneales y comprimen los dos ureteres, va a producir falla renal, etc. También puede haber lisis tumoral, dolor oncológico, neutropenia febril, post-quimioterapia. Eso es más o menos lo que vimos ayer. Y como último, cuando el paciente se somete a quimioterapia, se mejora del linfoma, se hace un seguimiento que van a estar por lo menos durante 5 años en el policlínico de hematología en controles, ¿ya? Y ustedes, como médicos generales, si les toca atender pacientes que han tenido linfoma antes, también sería bueno que supieran esto, que la idea es ver las complicaciones del tratamiento, que pueden ser agudas, por ejemplo, neutropenia febril, las mucositis, qué sé yo, pero también pueden haber complicaciones crónicas. Los tratamientos pueden producir neuropatía, pueden producir alteraciones osteomusculares, qué sé yo, que se ven después. Así que van a requerir terapia o fisioterapia, ¿ya? Y lo otro que es importante, que pueden haber recaídas, por lo tanto, si usted ve un paciente con antecedente de haber tenido linfoma hace 4 años atrás y tiene un ganglio, ahí obviamente tiene que ser más insistente con el diagnóstico precoz, porque las recaídas en general pueden ser peores que en el inicio.
Y buscar siempre segundas neoplasias, porque los pacientes que han sido sometidos a quimioterapia y radioterapia tienen más riesgo de hacer segundas neoplasias. Así que si es mujer, mamografía al día, Papá Nicolau al día, si es hombre, examen de próstata, qué sé yo, al día. Bueno, este es parte del equipo de hemato-oncología del Van Buren. Este es la Verito, la paramédico, el Sergio, y estas chiquillas son las enfermeras. Y esto soy yo. Bueno, esto era antes de la pandemia, porque estábamos sin mascarilla y estábamos abrazados. Ahora ya no se puede hacer esto tan así sueltamente. Y eso es todo. Espero que les haya gustado la clase y preguntas, si les puedo responder. Yo prefiero, es que es una duda muy tonta, pero ¿el linfoma indolente es el mismo que el de bajo grado? Sí, Ah, ya, gracias. como que el que crece lento. Yo tengo una doctora. Cuando menciona que hagamos la interconsulta a cirugía, ¿se hace a cirugía general o a alguna más específica? Depende. Depende de dónde está el linfoma. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con una neuropatía cervical, puedes hacer una interconsulta a cirujano cabeza y cuello. Si tienes un paciente que por afuera se hizo un escáner y tiene lleno de neuropatías retroperitoneales, va a tener que hacer, puede ser a uro o puede ser a cirugía general y ellos verán quién lo hace. Si tiene una masa, no sé, en el hígado, a cirugía de gastro, va a depender de dónde esté el ganglio. Ya, muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta de si, a final de cuentas, el diagnóstico y la diferenciación entre Hodgkin y no Hodgkin es netamente con histología, ¿no es cierto? Sí, Y uno cuando deriva, entonces se deriva con la sospecha de con la a sospecha cirugía. sí. La Ah, diferencia ya. es que el Hodgkin es más sintomático como de lo clásico del linfoma. Más duración nocturna, más ganglio así como periférico, más síntomas de. Y lo otro muy característico del Hodgkin, que no sé por qué, pero yo lo he escuchado muchas veces y lo he leído, que los ganglios les duelen cuando toman copete. Eso es un clásico del Hodgkin. Toman copete y les duelen mucho los ganglios. Pero en general el Hodgkin, la gracia dentro de la desgracia de tener un linfoma del Hodgkin es que se curan si se manejan prontamente. Y que son ordenaditos, que son generalmente los ganglios. En cambio, el no Hodgkin que puede estar en cualquier parte. Gracias. Yo igual tengo una pregunta. Dígame. Sobre el tema de la sudoración nocturna. Esta es que la describió como que era persistente, pero ¿cuánto vendría siendo eso? Dependiendo, es que eso es súper variable de paciente a paciente. Hay pacientes que no tienen ningún síntoma. Hay pacientes que tienen todos los síntomas. Pero hay pacientes que lo relatan como sin tu pregunta. La doctora es que en la noche sudo, no sé por qué, y me mojo y tengo que cambiar un pijama. Otro paciente que tú les preguntas dirigidamente y ahí te cuentan. ¿Ya? Pero eso va a depender del paciente. Si está, te sirve como para apoyar tu diagnóstico, pero si no está y tiene ganglio, tú tienes que derivar igual si es que el ganglio dura más de un mes. Ya. Gracias. ¿Ninguna otra pregunta? En el chat. Ya. ¿Quién? ¿No? Yo, Javier, aquí. Ya, Javier. Quería saber si hay alguna alteración al hemograma particular o no. Sí. Puede ser un hemograma desde normal hasta, si el linfoma está infiltrando la médula ósea, puede haber pancitopenia. Puede pasar por todas las cosas. Pero puede haber un hemograma normal. En el fondo, la sospecha diagnóstica no es tanto por el hemograma, es por los ganglios, como en las masas. Porque el hemograma puede estar normal. Ahora, si tienes ganglio, baja de peso, duración nocturna y pancitopenia, o sea, ya se te va aclarando un poquito más el diagnóstico. Pero para que el hemograma se altere, en verdad tiene que haber alta infiltración medular. Lo otro que puede estar la VHS un poquito alta también, sin alteraciones en las otras líneas celulares, solo la VHS alta. Gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. Es que
¿Es posible encontrarse en el escenario, por ejemplo, de solo encontrar el antecedente de sudoración nocturna y buscar ganglios y no encontrar algo así, como a más hallazgos aislados, o generalmente encontramos ganglios? Sudoración nocturna sin linfoma, ¿eso? Claro, o no palpar ganglios, no sé, y que Ah, si haya linfoma, no sé. pueden no palpar ganglios cuando son, por ejemplo, de neuropatías retroperitoneales. Ahí es más difícil hacer el diagnóstico, porque no se palpa. Y el paciente va a tener más síndromes constitucionales, o sea, síntomas constitucionales, va a estar decaído, va a estar asténico, bajando de peso, tú puedes tener sudoración nocturna y tú no encontrar nada. Ya. Ahí Entonces, hay exámenes generales, y ahí empezar a buscar por otros lados y a lo mejor derivar a medicina interna para que lo estudie, sospechando, no sé, baja de peso en estudio. ya, ya, súper. Pero Gracias. puede ser que no tenga ningún cable por fuera. Ya, bueno. Pero, Sí, ¿puedes hablar un poco de complicaciones tardías que podrían ellos, en un paciente que ya fue dado alta, pero sus complicaciones por la quimio, por su cáncer, que ellos tengan que ver síntomas y saber qué hacer en esos casos? complicaciones tardías, bueno, yo lo dije antes, puede haber neuropatía por algunos fármacos que se parece como, van a tener dolor, parestesia en la extremidad principalmente inferior y en las manos. Pueden haber osteoporosis, fracturas patológicas, porque los pacientes, la quimioterapia del linfoma incluye mucho corticoide, pero mucho corticoide. Están 6 meses con corticoide. Y por lo tanto, durante la quimio van a tener las complicaciones infecciosas correspondientes a la neutropenia y a los corticoides. Lo otro, las segundas neoplasias que le dije, que pueden haber segundas neoplasias de cualquier tipo, porque han sido irradiados y quimioterapiados. ¿Qué más? Y las recaídas. Tienen que estar siempre ¿Cómo? buscando doble ganglio. Lo ¿Y a otro, qué? que hay algunas quimioterapias, sobre todo los antraciclínicos, que son unos fármacos que pueden producir alteraciones cardíacas. Entonces pueden producir insuficiencia cardíaca. Igual a todos los pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia con este tipo de fármacos se les hace ecocardiograma antes y electro, ¿ya? Y se ajustan las dosis si hay alguna insuficiencia cardíaca, pero igual pueden tener alteraciones cardíacas. Y también pueden tener alteraciones pulmonares por algunos fármacos como el rituximab, que cuando están en el internado van a escuchar esto por el rituximab, porque es bien famoso. Se usa para todo. Que puede producir algunas neumonias como EPID o algo así. ¿Qué más? La bleomicina también puede producir enfermedad pulmonar. Sí, pueden haber cosas. Eso se me ocurre en este momento. Ya, si no hay más preguntas, le cedo la palabra a Felipe.